Y bueno, dato y gobernabilidad. Exactamente, por eso vamos a recibir a nuestra compañera Fedra Aimeta a nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo estás, Fedra? Hola chicos, muy buenos días, gracias por recibirme nuevamente. Bueno, así es, un poco lo que queríamos... ¿Qué es la cultura del dato? Que es la cultura del dato. Bueno, es una categoría que puede ser una categoría teórica o una forma de trabajo. La semana pasada planteábamos acá esta carencia de vocación y esta separación entre la política y la gente no está queriendo ir a votar, estamos alrededor del 50% del padrón de la gente que está eligiendo ir a votar y recordemos que sufragar es una obligación cívica, ¿no? Es un mandato, tenemos que ir a votar, eso sí, sin embargo la gente le da la espalda, pero ¿le da la espalda a la gente a la política o la política le da la espalda a la gente? Hay un tema que tiene que ver con esto de la gobernabilidad o de volver a reconstruir lo político, que era algo de lo que hablábamos justamente la semana pasada en esa columna. Hay empresas, y de ahí surge también la cuestión de la cultura del dato. Por ejemplo, las empresas periodísticas, las que tienen portales digitales, reunidas en torno a una organización que se llama DEPA, que es la que reúne más bien a los dueños de los medios, ¿no? Que estuvieron siempre trabajando en ver de qué manera conseguían rentabilidad, sostener que sigan existiendo los medios digitales cuando cambia el modelo de negocio, pasamos del papel al diario y demás. Entonces ahí se hablaba mucho de esta cultura del dato. Hay que seguir la métrica minuto a minuto, segundo a segundo y si se puede tenerla introyectada en el cuerpo. Esto viene pasando en los medios digitales que están permanentemente siguiendo los intereses de los públicos y haciendo negociaciones en torno a lo que les parece importante de lo periodístico a lo que la gente quiere, ¿no? Esta es una cosa, y están moviendo la información en torno al minuto a minuto. También en el ámbito privado hay empresas que están todo el tiempo midiendo, ¿no es cierto? Su rentabilidad depende de eso, de lograr eficacia, eficiencia, productividad. Todo esto se puede medir y se puede medir en grandes paneles con muchos datos. Hay algunos de ellos que hasta pueden llegar a medir felicidad. Clima laboral es uno de ellos, pero puede medirse hasta la felicidad. Digamos, hay capacidad y posibilidades desde las ciencias de medir las cosas y producir información. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos viviendo en una cultura actual que no termina de hacer esa transición, la cultura política. ¿Qué pasa con el Estado para producir política pública? Ayer pasaron cosas, estuvimos viendo el tema de, ahí teníamos la placa de ADEPA, ¿no? Esta cuestión de buscar la cultura del dato. Pero, ¿qué pasa en el plano del Estado? Estuvimos viendo ayer la cuestión de las estafas a los jubilados, y uno sabe que en su familia ha sufre o cerca en su ámbito alguna persona que se vio afectada por esas estafas y las ciberestafas, ¿no? Saliendo a buscar estos datos y a buscar qué pasa con eso, qué números tenemos en la provincia, de las organizaciones que están vinculadas a esta problemática. Le hace la Fiscalía de Ciberdelincuencia, Defensa del Consumidor de la provincia, también de la ciudad, porque también tienen actuación la defensa del consumidor de la ciudad, y cómo no, también las entidades bancarias, que son las que son parte del proceso del robo. Bueno, estuvimos con Sofía Cornejo. Reticencia. En primer lugar, una reticencia a compartir los números, no hay información, cuesta contar la protocolización de las acciones en el caso de las entidades bancarias. Sofía Cornejo, ella que trabaja bien, que explicó la modalidad, las acciones preventivas, los tipos de acciones judiciales que emprenden. Digo, ¿cuántos casos tenés? Me dice, no tengo, no hay, pero ¿cuántos? ¿En el orden de qué? ¿De los 100, de los 1000, de los 50.000? No tengo y no te lo puedo dar y no es responsable que te lo dé, pero perfecto, pero es apretar un botón, porque eso está todo cargado en un sistema. No, bueno, la estadística la tengo que seguir yo. Quiero decir, no hay decisión de marcar una impronta en torno a los datos para poder dar legitimidad, seguir acciones, emprender una política, hacer algo interinstitucional. De los bancos tampoco te van a decir, mirá, a nosotros nos entran 50 denuncias. Ella lo que me decía es, a nosotros nos entran, mirá, tengo hoy 7 en el escritorio y ayer tuve 11. Ese es el dato que te puedo dar nada más. O sea, mucha cantidad. Pero a lo largo del trimestre no hay. Esto lo quiero relacionar con esto, con esta política de crear el dato
para accionar y para dar transparencia, porque esto se anuda también con el acceso a la información pública y con la transparencia de los estados. Porque así nosotros podemos también saber, a lo mejor es una cifra que no se quiere hacer saber, pero es una cifra que necesitamos todos conocer. ¿Por qué no? O si alguien lo pide con el rol de periodista, como era mi caso. Ayer también se reunía una comisión que está tratando de investigar lo del fentanilo en diputados, y toda esta cuestión tiene un despliegue de problemas muy grande, y de inacciones, acciones y cuestiones con el Estado, que involucran al Estado, al sistema privado y demás, pero las familias decían, tuvimos que pedir de rodillas que nos dieran la historia clínica, no nos querían dar la historia clínica. Entonces, hay ahí un ocultamiento de información, hay una falta de vocación de entregar esa información, y hay, por supuesto, ocultamiento y opacidad. Otro caso, también veíamos, en ocasión de las cuestiones de los jubilados, veíamos algunos petitorios que hace la gente, La Voz de, ahí tenemos ese 20% de respecto de qué, ahí tenemos, en Salta las estafas a jubilados crecieron un 20%, pero falta como un número presente, relacional, el año pasado, este año, un semestre, otro semestre, ir siguiendo ese dato para que todos podamos decir, uy, mirá, cómo accionamos, también como sociedad, no solo como entidades públicas. Y volviendo al tema PAMI, PAMI que ha sido caja de todos los gobiernos, caja de toda la política, PAMI que ha sido siempre esquilmado, siempre vaciado y con millones de problemas. Hay un intento de La Voz de Jubilado, una gente que se llama, bueno, Jorge Di Muro, que es referente y tiene un programa de radio, que dice, nosotros necesitamos transparencia en los procesos de compra, las declaraciones juradas de los que integran el PAMI, que los procesos de compra se vean en la totalidad, no parcialmente, que bueno, hay una serie, pero transparencia, publicación de la información, además de una coparticipación en las decisiones del organismo, para que nosotros los jubilados podamos integrar consejos y demás para poder activar decisiones más acordes a nuestras necesidades. Bueno, esto tiene que ver lo que yo decía, el desinterés por la política, la antipolítica y el enojo con la política. Sí, nos podemos quejar, pero hay maneras de empezar a trabajar en un nuevo modelo político que no dependa de aquel del siglo XIX que la gente no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Está perfecto, pero hay que ver que hoy tenemos sistemas y tecnologías que nos permiten acceder a otras formas de construir ciudadanía y otras formas de religar la política con la ciudadanía. De esa manera, conociendo los datos, claramente se van a poder delimitar estrategias de trabajo, ¿no? Sí, por un lado desde el punto de vista instrumental y operativo, pero por otro lado en lo político grande, con mayúscula, digamos, si estamos preocupados por reconstruir representación, y bueno, hay maneras. Una de las maneras es empezar a abrir los gobiernos y empezar a transparentar información, datos y producir. Y de esa manera también se logra una sociedad mucho más activa y participativa. Abrazo enorme, gracias. Bueno, muchas gracias. Y nosotros recordamos nuestro